Buenas tardes, mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín. A continuación, explicaré los primeros puntos de la actividad número 1 y dice, con base en el material de estudio de la unidad 1, por favor realice un gráfico donde clasifique las principales ramas del derecho, defina qué es el derecho tributario y cuál es su objetivo. Entonces tenemos como tal el derecho, el cual se divide en dos, en el derecho público y en el derecho privado. En el derecho público encontramos el derecho constitucional, procesal, administrativo, penal y encontramos como tal nuestra materia, el derecho tributario. Este derecho tributario se encarga de revisar, controlar, regular y modificar los gastos y los ingresos públicos en las actividades financieras de una nación y de la sociedad como tal. Tenemos que su objetivo principal es analizar las normas que establecen sus obligaciones tributarias de la nación con el fin de regular, estructurar y controlar los gastos que genere una nación y la población como tal con el fin de controlar o de mantener el control de todos los movimientos financieros, por decirlo así. Las ramas del derecho tributario, entonces tenemos el derecho tributario constitucional, penal, formal, el procesal, el internacional y el material. De la misma manera, por favor, dice el segundo punto, realice una consulta acerca de la evaluación histórica de las normas que regulan los tributos en Colombia, enfrascarse en la renta y en el IVA y graficar una línea de tiempo. Entonces, como podemos observar, eh, iniciamos hablando desde el año de 1905 bajo el gobierno de Rafael Reyes, bajo la ley 59. Tenemos el aumento de las tarifas de aduanas y nacionalización de los impuestos departamentales. Seguido a esto, en el año de 1918, por el gobierno de Marco Suárez, en 1918, bajo la ley número 56, estableció el impuesto de la renta cedular. Posterior a eso, en el año 1927, sobre la ley 64, la reestructuración del impuesto sobre la renta global no cedular y establece las tarifas progresivas. Y así sucesivamente. En el año 1956 podemos observar la sobretasa del impuesto sobre la renta, y de la misma manera iniciamos hablando sobre el IVA. Entonces dice que en el año 1974 se amplió la base del IVA, se permitió descontar a todos los impuestos pagados de cualquier compra de las empresas o excepciones de los bienes del capital. En el año 1992 la sobretasa, como podemos observar acá, la sobretasa del impuesto sobre la renta, el 25%, aumentó del 12 al 14%. Pues seguimos en el año 1998, la reducción del IVA al 15% por medio de la ley 223. El último avance o el último aumento del IVA lo podemos observar en el año 2016 bajo la ley 1819 sobre el aumento del IVA del 16 al 19%. En el año 2019, bajo el crecimiento de la devolución del IVA a los hogares vulnerables, también decretaron 3 días sin IVA para los hogares vulnerables y 3 días sin IVA al año a la reducción de los aportes de los pensionados. Esta como tal es nuestra línea de tiempo donde nos enfocamos en la renta y en el IVA como tal. Tenemos gráfica mediante una pirámide de la jerarquía de las normas en Colombia indicando a quién corresponde su promulgación en los diferentes niveles y organización del Estado. Entonces tenemos que es la Constitución Política como ente superior. Posterior a eso tenemos la Corte Constitucional y seguimos con las leyes que son por parte del Congreso de la República, el decreto por el presidente de la República, la resolución por los ministerios de Hacienda, del Interior, de Defensa, del Deporte y todos aquellos los ministerios que están de acuerdo o establecidos en nuestros países. Tenemos la ordenanza y los posteriores acuerdos.
Esta es mi actividad. Los 3 primeros puntos de la actividad los dejo con mis compañeros. Muchas gracias. Mi nombre es Laura Paula Corso Sepúlveda y voy a continuar con el desarrollo de la actividad propuesta. Para esto vamos a hacer el numeral 4, donde dice que con base en el material de estudio, el material complementario, realizar por medio de la opción de Smart Art, donde se explique de manera clara lo siguiente. ¿Qué son tributos? Bien, entonces los tributos se consideran como un aporte que los ciudadanos van a atribuir al Estado para que sean distribuidos según las necesidades que éste presente. Estos recaudos son administrados por la DIAN. ¿Para qué sirven los tributos? Bueno, la función de estos como tal es contribuir a la reserva fiscal del Estado para soportar los gastos según los fines. Por lo tanto, se consideran como una fuente de ingreso para el Estado para su apalancamiento en financiamiento y en funcionamiento. Los principios legales de los tributos en Colombia se dan a partir del origen del pensamiento de Adam Smith y se relacionan a continuación. Dentro de estos se destacan 6, los cuales son justicia, donde se dice que se relaciona con la equidad, donde cada uno debe aportar lo que le corresponde. Entonces, a cada contribuyente le corresponde aportar en medida proporcional a su capacidad económica. En siguiente instancia tenemos la certidumbre, que es que el sistema tributario debe ser claro y conciso con sus fechas, formas y cantidad de pago y con el fin de no presentar confusiones dentro de los contribuyentes. Como siguiente medida tenemos la comodidad, que es también llamado principio de oportunidad, donde los tributos deben ser recaudados en el tiempo más oportuno para esto. Continuando con esto, sigue la economía, donde también es llamado principio de eficiencia, y es que el tributo debe ser considerable para no afectar el presupuesto del contribuyente. Igualmente, el recaudo debe tener un efectivo ingreso en el tesoro público. En cuanto a la progresividad, vemos que en tanto el tributo progresa o aumenta en concordancia con la variación de la base gravable, es decir, que a mayor base gravable tendremos un mayor tributo. Y la no retroactividad es que no se pueden implementar leyes que sean antes de lo que empiecen en vigencia, sino a partir del periodo después de su vigencia. Bien, en siguiente instancia tenemos lo que es la clasificación de los tributos, donde vemos 3 principales que son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Entonces, los impuestos son una prestación de carácter unilateral y el hecho generador se basa en la riqueza poseída, que puede ser por el patrimonio, los ingresos obtenidos en renta o por los consumos realizados. En cuanto a esto tenemos 2 ejemplos, donde está el impuesto directo, que puede ser el impuesto sobre la renta, el impuesto al patrimonio o el impuesto de industria y comercio, o el impuesto indirecto, que es el impuesto sobre el valor añadido o IVA, o el impuesto nacional de consumo. En cuanto a las tasas tenemos que es un costo que se determina por un valor económico que establece la ley por una prestación de un servicio del ente público. El hecho generador fija una tarifa por la utilización especial de bienes de dominio público. Para esto tenemos el ejemplo de los peajes, que son por decisión de viajar por carreteras en el país, y la sobretasa de la gasolina, que es la decisión por el medio de transporte que se basa su funcionamiento con esta. Por último, tenemos las contribuciones, que son un ingreso público de carácter obligatorio y grabado proporcionalmente, sobre las cuales se tiene un fin específico o derivado del beneficio colectivo. Para esto tenemos los ejemplos de contribución de la valorización, que es el que se aporta anualmente para las obras públicas, y tenemos la contribución a entidades designadas a prestar servicios de seguridad social, donde podemos identificar el SENA, la SAP, el ICF, entre otras. Bien, en siguiente instancia tenemos las características de los tributos y los elementos de los tributos. En cuanto a las características de los tributos, tendremos que es de ingreso de naturaleza pecuniaria, es de carácter público, es establecido por la ley, debe representar la capacidad económica y satisface las necesidades económicas del Estado y el ente público. En los elementos de los tributos tenemos el hecho generador, donde este se basa en la ocurrencia que surge por la obligación de pagarlo, el sujeto activo, que es la entidad que se faculta para imponer el impuesto, el sujeto pasivo, que es de quien debe soportar el impuesto o el contribuyente, la tarifa, que es el porcentaje o el monto que se debe pagar el sujeto pasivo, y la base gravable, que es el valor o el monto sobre el que se calcula el impuesto a pagar según la tarifa indicada. Bien. Continuando con la temática, tenemos lo que
se refiere a la obligación tributaria sustancial y a la obligación tributaria formal. La obligación tributaria sustancial es la obligación material al efectuar el pago, es decir, es la obligación de tributar, de lo que tú aportas al tributo. La obligación que debe cumplir el sujeto pasivo económico, quien paga el tributo. Y la obligación tributaria formal es el proceso de la diligencia que el sujeto pasivo debe realizar ante el Estado para cumplir sus obligaciones. Es decir, la sustancial es el hecho de pagar y la formal es la forma como se debe pagar. Dentro de estas tenemos como ejemplo de la obligación tributaria formal las obligaciones como la declaración tributaria, la inscripción al RUT, las expediciones de facturas, el reporte de información exógena, entre otros. Por última instancia, tenemos lo que son los elementos de la obligación tributaria, en donde tenemos el sujeto activo, como bien se mencionó anteriormente, es la entidad facultada para administrar y percibir el tributo, el sujeto activo pasivo, persona jurídica o natural obligada al pago de tributos, el hecho generador, que es la manifestación externa del hecho imponible, el hecho imponible, que es el hecho económico considerado sustancial de la obligación tributaria, la causación, que se refiere al momento en específico en donde se configura la obligación, la base gravable, que es el valor monetario del hecho imponible sobre la cual aplica la tarifa que se aplica después de ser conocida la base, es decir, cuánto es la cuantía del tributo a pagar, y el periodo gravable es el lapso en el que el sujeto pasivo tiene que declarar y pagar su impuesto. Bien, eso sería todo y doy continuación a mi compañero. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Brian Díaz. A continuación vamos a dar desarrollo al punto 5 del trabajo Fundamentos Tributarios. Nos preguntan qué son las declaraciones tributarias. Las declaraciones tributarias son documentos de carácter privado que exponen la realidad del contribuyente, donde consignan lo que los contribuyentes tienen, lo que ganan y lo que gastan. Se realizan por medio de formularios ya prescritos por la DIAN. Por medio de las declaraciones tributarias, entonces el Estado determina con precisión el impuesto que debe pagar un contribuyente. A continuación, entonces, haremos la clasificación de las principales declaraciones tributarias. Tenemos la declaración anual de impuestos sobre la renta, la declaración bimestral, cuatrimestral y anual del impuesto sobre las ventas, la declaración mensual de la retención en la fuente, la declaración de retención del impuesto de timbre nacional. A continuación aclararemos la periodicidad de las principales declaraciones tributarias. El impuesto sobre la renta y complementarios entonces se debe realizar en periodos de un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año gravable, de acuerdo al calendario tributario. Para este año, entre el 9 de agosto y el 19 de octubre del 2022, se vence el plazo para el año gravable 2021, que es de acuerdo a las fechas, a los últimos dígitos del NIT. Declaración sobre impuesto sobre las ventas. La declaración y pago bimestral para grandes contribuyentes, personas jurídicas y naturales, con ingresos brutos iguales o mayores a 92.000 VT. Declaración y pago cuatrimestral para personas jurídicas o naturales, ingresos brutos inferiores a 92.000 VT. La periodicidad anual es para contribuyentes del régimen simple de tributación. La declaración mensual de retenciones en la fuente, pues como su nombre lo indica, se debe presentar cada mes si se presentan retenciones. Si en un mes no se presentan retenciones, no es necesario presentar la declaración. Declaración de retención del impuesto de timbre. Entonces los agentes retenedores deberán declarar cada mes. Es un impuesto cobrado cada que se genera un documento de constitución, existencia o modificación de obligaciones. ¿Quiénes son los obligados a declarar? La declaración de renta, entonces de acuerdo a unos topes económicos, de acuerdo a los ingresos, el valor de sus bienes, el valor de compras o en efectivo, el valor de consignaciones o transferencias bancarias. La declaración de IVA, entonces son personas y sociedades que desarrollan actividades comerciales, de servicios o industriales, ingresos superiores a 3.500 VT, tener más de un establecimiento, contratos individuales y consignaciones o depósitos bancarios superiores a 3.500 VT. Retención en la fuente, entonces los obligados a declarar retención en la fuente son personas jurídicas
que son agentes de retención, deben hacerlo en el mismo periodo gravable. Retención del impuesto del timbre. Son personas naturales y entidades públicas no exentos, personas jurídicas o asimiladas que intervengan como otorgantes, guiadores, aceptantes o emisores de documentos. Muchas gracias.